El fin. Un estudio exhaustivo del capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos permite ver que Jesucristo estaba muy interesado en dar a sus discípulos toda la información que poseía sobre el fin de este mundo. La expresión el fin aparece en Mateo capítulo 24, versículo 14. Leamos este pasaje y su contexto. Mateo 24, versículo 3 hasta el 14. Aquí en esta ilustración vemos a Jesús con sus 4 apóstoles delante de la ciudad de Jerusalén, respondiendo a las preguntas que le hacían estos 4 apóstoles. Estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Y en contestación Jesús les dijo: Cuidado, que nadie los extravíe. Porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores, de angustia. Entonces los entregarán a ustedes a tribulación y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces también a muchos se les hará tropezar y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuidado. Según Jesús, el peligro está en personas que dicen ser el Cristo. 2. Personas que dicen portar mensajes divinos, personas que dicen conocer el futuro, personas que dicen ser profetas de Dios. 3. Las situaciones difíciles en el mundo, como guerras, pestes, terremotos, escaseces de alimento, etc., son también un motivo de engaño, muy peligrosos. Todos estos elementos son potentes amenazas a nuestro entendimiento de cuándo vendrá el fin de este mundo. A pesar de las claras advertencias de Jesucristo, muchas personas serían extraviadas, engañadas, tal vez haciéndose seguidor del falso Cristo o del falso profeta o maestro, y tomando decisiones equivocadas, muy peligrosas para ellos mismos o para otras personas. En Mateo capítulo 24 y versículo 14 aparece la expresión el fin. Repasémoslo. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La palabra de Dios para todos. Los apóstoles de Jesús, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, estaban muy interesados en saberlo todo sobre el fin de este mundo. Por eso pidieron a Jesús una señal.
una señal que les ayudara a entender que el fin del mundo estaba llegando. Jesús les dio la señal que pidieron y además les dio información que no pidieron. Examinemos el pasaje con cuidado. Después que les advirtió que podrían ser engañados por personas que se autoproclamarían diciendo: yo soy el Cristo, el debido tiempo se ha acercado, tal vez los 4 apóstoles se sorprendieron de que esto les pudiera ocurrir a ellos, porque ellos conocían personalmente a Jesucristo. Tal vez dijeron dentro de sí: esto no me va a ocurrir a mí. Lo que estos apóstoles no sabían era que los futuros discípulos de Cristo se enfrentarían a esta prueba, a estos engañadores, y que lamentablemente serían engañados. El argumento que estos engañadores usarían sería: las condiciones difíciles que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, las guerras, las pestes, las escaseces de alimento, los terremotos y otras dificultades, serían usados por esos falsos maestros como la evidencia, como la señal de que el debido tiempo se ha acercado. Compare con Mateo capítulo 24, versículo 6 y con Lucas 21, 9. Tal como Jesús profetizó, ha sucedido. La señal de la presencia de Cristo no eran las guerras, pestes, terremotos, escaseces de alimento, pero fueron usados para engañar. Otra cosa que los apóstoles no preguntaron fue: ¿qué estarían haciendo los discípulos mientras esperaban la llegada de su Maestro, Jesucristo? Pero Jesús les dio una misión que abarcaría todas las naciones. Veamos qué les dijo. Les dijo que estarían dando un testimonio cabal del reino de Dios a todas las naciones. Está registrado en Mateo 24:14. Posteriormente, les dio los detalles de lo que debían decir, lo que deberían enseñar a todas las naciones hasta que Él llegue. Esos detalles están registrados en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. Les estimulo a abrir la Biblia y leer junto conmigo. Enseguida les dijo: estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras y les dijo: de esta manera está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos de estas cosas. El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Corintios, la primera carta, capítulo 11 y versículo 26, nos da a entender que estas buenas nuevas tienen que predicarse hasta que Él llegue. Lamentablemente, en este punto también los falsos maestros han sido obreros engañosos, como dice en segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3 al 14. Cambiaron las buenas nuevas del reino de Dios que Jesús dijo que predicaran y que los apóstoles predicaron, y se inventaron otras buenas nuevas. El argumento que muestran es que ese tema ya no interesa a la gente, pues ya lo han escuchado por muchos siglos. Ahora ellos creen que se debe dirigir a las personas a la organización que Dios usa, al único canal que Dios usa. El que no sea parte de la organización no se salvará, dice. Con estos argumentos han extraviado a muchos millones de personas ingenuas, incautos. En Hechos capítulo 4 y versículo 12 se nos dice la manera en que el individuo, la persona, puede salvarse. En este discurso es el apóstol Pedro que está explicando este detalle. Así que les invito a abrir la Biblia
y leer junto conmigo el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Aquí dice: además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. Así es, el que una organización y su nombre sea muy conocido, muy prominente, no lo hace capaz de ayudarle o hacer que uno se salve. En realidad, el cambiar las buenas nuevas que Jesús dijo que predicáramos es un pecado. Y el apóstol Pablo lo expresó así en la carta a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 8 y 9. Les invito a abrir la Biblia y leer junto conmigo. Aquí dice: sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros le declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora: sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas algo más allá de lo que aceptaron, sea maldito. Bueno, como consecuencia de haber cambiado las buenas nuevas, han proliferado las organizaciones religiosas cristianas con nombres apropiados que cada grupo se ha escogido. Para justificar su agrupación, algunos grupos han buscado nombres tomados de la Biblia. Por casi 2000 años se ha estorbado, de una manera o de otra, el trabajo de predicar las buenas nuevas del reino de Dios que Jesús dio. Buenas nuevas para todas las naciones. A pesar de los obstáculos que se han presentado, el mensaje que Jesucristo ordenó predicar se ha difundido en todas las naciones. La Biblia es hoy, el siglo XXI, el libro de mayor distribución en el mundo, y a pesar de todo, es el libro más leído de todos los libros. El trabajo que Jesucristo dio a sus discípulos que hicieran se ha hecho. Por eso es ahora que el fin del mundo tiene que llegar, como Jesús dijo en Mateo 24, 14. Pero ¿qué es el fin? Además, tal vez los apóstoles no le preguntaron a Jesús cómo se desarrollaría el fin del mundo. Ellos sabían que Dios puso fin a un mundo antiguo en los días de Noé. Podrían haberle preguntado si el fin del mundo de nuevo sería por medio de un diluvio. Si le hicieron esa pregunta, no se la registró en los evangelios. El apóstol Pedro, que era uno de los 4 apóstoles que preguntaban a Jesús, años más tarde escribió lo siguiente, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 5. Tampoco dejó sin castigo el perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo se salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Sin embargo, Jesús les dio toda la información que tenía sobre cómo se desarrollaría el fin de este mundo. Aquí tenemos la ilustración a donde se ve el arca de Noé, el diluvio y la gente siendo ahogada por las aguas del diluvio. Jesús, para explicar a sus discípulos cómo se desarrollaría el fin de este mundo, tomó una ilustración: lo que sucedería a la ciudad de Jerusalén y su hermoso templo. Lo que sucedería a Jerusalén y su templo sería un modelo de lo que ocurriría a este mundo. Este tema también interesaba sobremanera a sus 4 apóstoles. De hecho, el Evangelio de Lucas da énfasis a este acontecimiento cuando relata la conversación que tuvo Jesús con sus 4 apóstoles. Leamos Lucas, capítulo 21, versículo 5 hasta el 7. Más tarde, cuando algunos hablaban respecto al templo, cómo estaba adornado de piedras hermosas y cosas dedicadas, él dijo: en cuanto a estas cosas que contemplan, vendrán los días en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces le interrogaron diciendo: Maestro,
¿Cuándo realmente serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando estas cosas estén destinadas a suceder? Lucas y Marcos no registraron la pregunta que aparece en el Evangelio de Mateo. ¿Cuál será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Además de tomar como ilustración los sucesos por venir a la ciudad de Jerusalén, Jesús toma un suceso histórico del pasado para explicar cómo se desarrollaría el fin del mundo. Tomó como ejemplo lo que ocurrió en los días de Noé antes del diluvio. Aquí en la ilustración tenemos los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Fue sitiada por los romanos, tomada la ciudad y quemada por completo. Eso pasó entre el año 66 al 70 de la era común. Pero también tenemos los sucesos que sirvieron como modelo, ejemplo que Jesús estaba mencionando en su descripción acerca del fin. La situación muy difícil antes del diluvio, como la gente comiendo, bebiendo, la violencia extendida, generalizada, la preparación de Noé, la advertencia que daba la gente y cómo ellos se mofaban de lo que estaba haciendo Noé y cómo entraron en el arca y el diluvio mismo. Todas estas cosas al final llegaron a ser como un modelo de cómo sería el fin. Jesús estaba usando estas dos situaciones para explicar cómo se desarrollaría el fin en el futuro. El apóstol Pedro nos ayuda a poner orden a los sucesos que Jesús está explicando. Vamos a buscar la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. Dice aquí: porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué le pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios, la palabra de Dios para todos? No debemos olvidar que Pedro es uno de los 4 apóstoles que escucharon a Jesús cuando explicaba lo que sucedería cuando llegue el fin. Pedro ha debido pensar, meditar mucho sobre las palabras de su maestro aquel día en el Monte de los Olivos, cuando le preguntaron: ¿qué será la señal de tu presencia y del fin del mundo? De modo que el orden de los acontecimientos que explica Pedro es muy importante, porque es precisamente el mismo orden que Jesús usó al explicar este tema. Sigamos leyendo Mateo 24. Esta vez leamos los versículos 15 al 21. Por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en un lugar santo, use discernimiento el lector, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y el que esté sobre la azotea no baje para sacar los efectos de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando, que su vida no ocurra en tiempo de invierno, ni en día de sábado, porque entonces habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Notamos en esta lectura que el lenguaje que Jesús usa no armoniza con lo que realmente sucedió en Jerusalén. De modo que tenemos que deducir que Jesús está usando como ilustración del fin del mundo lo que ocurriría en la destrucción de Jerusalén. Otro asunto
que debemos tomar en cuenta es que no debemos esperar que estas referencias históricas que describe Jesús se vuelvan a cumplir en todo detalle. Eso no es lo que está tratando de decir Jesús. Por ejemplo, Jesús no está diciendo que solo se salvarán 8 almas, como ocurrió en el diluvio de los hijos de Noé. Ni estaba tratando Jesús de decirnos que solo los cristianos que estén en Jerusalén y salgan de la ciudad a las montañas se salvarían. Así que sería incorrecto esperar un doble cumplimiento en todo detalle para cuando ocurra el fin de este mundo. Lo que debemos hacer es sacar lecciones correspondientes a nuestros tiempos. Las lecciones que pudieran ayudarnos a entender los sucesos que se estén desarrollando en el tiempo del fin. Un entendimiento acertado, correcto, de los acontecimientos nos ayudarán a tomar sabias decisiones. Con todas estas observaciones que hemos dicho, volvamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22. Pero esta vez comparémoslos con lo que ha escrito Lucas. Esta comparación es iluminadora. Así que vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Esta comparación con Lucas 21, 20 a 24 nos hace ver que son ejércitos los que destruirían a Jerusalén y que Jerusalén era el lugar santo. El registro histórico nos dice que todo eso sucedió entre los años 66 y 70, era común. Además que, para aquel tiempo, los cristianos estaban esparcidos por todo el mundo, de modo que no estaba en peligro toda la congregación de discípulos de Cristo en el mundo. Solo los cristianos que vivían en Jerusalén. La destrucción que experimentó Jerusalén no armoniza con el lenguaje que usa Cristo en Mateo, permitiéndonos así una aplicación futura. La destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Al examinar el lenguaje que Jesucristo usa para describir la destrucción de Jerusalén, descubrimos que el lenguaje que usa es como si la humanidad estuviera en peligro de extinción con la destrucción de Jerusalén. Jesús nos anuncia una gran tribulación sin igual en el pasado y sin igual en el futuro. Así que, según Jesús, sería necesario acortar los días de la tribulación para que pueda haber sobrevivientes. La destrucción de la ciudad de Jerusalén no puso en peligro el género humano. No estaba en peligro la raza humana. No estaba en peligro la congregación de seguidores de Jesucristo, pues estos estaban esparcidos por todo el imperio romano. Tampoco estaba en peligro la extinción del pueblo judío. También ellos estaban esparcidos por todo el imperio romano. De modo que tenemos que concluir que Jesús solo estaba tomando los sucesos de la destrucción de Jerusalén para ilustrar ciertos detalles importantes que ocurrirían durante el fin de este mundo. ¿Cuáles eran esos detalles importantes que Jesús quería enfatizar?
el fin del mundo y la casa de Dios. Está claro en las Escrituras que el templo de Jerusalén y el pueblo de Israel eran la casa de Dios. Compare con Mateo 21:13 y Hebreos 3:5. Sin embargo, Israel perdió este privilegio. Jesús se los dijo en Mateo capítulo 23, versículo 38 y capítulo 21, versículo 43. La casa de Dios llegó a ser la congregación de seguidores de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice así: nosotros somos la casa de aquel. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Esta casa de Dios, la congregación de cristianos, para el siglo XXI, está llena de mala hierba. Millones de personas dicen ser cristianos, el pueblo de Dios, pero su corazón está muy alejado de mí, dice Jehová. Compare con Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. La situación es muy similar a la del primer siglo con el pueblo de Israel. De modo que tenemos que concluir que la gran tribulación sin igual en la historia comenzará con la destrucción de toda la cristiandad. Así como en el primer siglo legiones romanas destruyeron a Jerusalén y su templo, así fuerzas políticas militares pondrán fin a todas las organizaciones que se dicen cristianas. Dios ordena a su pueblo salir de Babilonia la Grande, dejar las organizaciones que falsamente dicen ser la casa de Dios. Lea, por favor, Revelación capítulo 18 y versículo 4. El fin de la casa de Dios en 1260 días. Ya hemos dicho que la destrucción de la ciudad de Jerusalén sucedió entre los años 66 al 70, era común, alrededor de 3 años y medio. En igual cantidad de tiempo, las fuerzas políticas y militares de este mundo pondrán fin a todas las religiones de este mundo, incluyendo la cristiandad. Leyendo el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 6 y al 7, descubrimos la cantidad de tiempo escrita aquí en el título, 1260 días. Y en la ilustración que tenemos aquí, vemos a una bestia destruyendo a la Babilonia la Grande. Esta explicación se encuentra en Revelación capítulo 17, versículo 12 hasta el 18. La señal. Los 4 apóstoles le pidieron a Jesús una señal de su presencia y del fin del mundo. Está registrado en Mateo 24:3 y como ya hemos dicho antes, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan pusieron en sus evangelios esta pregunta. No eran 2 señales, no estaban pidiendo 2 señales, una señal para su presencia y otra para el fin del mundo. Ni era una señal compuesta, no, era una señal que serviría para los 2 sucesos. En el primer siglo, la presencia de las legiones romanas cercando Jerusalén fue la señal de que la destrucción de la ciudad y su templo estaba llegando. Los cristianos fieles aprovecharon la oportunidad que se les presentó y huyeron de Jerusalén. De la misma manera, cuando comience el ataque a las religiones del mundo por los elementos políticos militares, los cristianos bien informados se darán cuenta que el Señor Jesucristo está presente como juez. El comienzo de la destrucción de las religiones será la señal de la presencia de Jesucristo y de que el fin del mundo está llegando. Será un tiempo de gran confusión religiosa. De nuevo, los falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas contribuirán a la gran confusión religiosa. Leamos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 23 hasta el 28. Gran confusión religiosa en el fin.
Leyendo Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28 dice: Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Comparando con Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14, notamos que esta es la segunda vez que Jesús hace esta advertencia. Pero esta segunda advertencia es para cuando se esté destruyendo todas las religiones. Dicho de otra manera, habrá gran confusión religiosa cuando ocurra la gran tribulación y las religiones estén siendo destruidas. Sin embargo, los verdaderos seguidores de Cristo serán como las águilas, sabrán dónde encontrar el verdadero alimento espiritual. No se dejarán engañar por los falsos cristos, los falsos ungidos. Los escogidos ya huyeron. Según Jesús, los escogidos son sobrevivientes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Según la historia, los sobrevivientes a la destrucción de la ciudad fueron llevados cautivos como esclavos y esparcidos por todo el imperio romano. Desde el punto de vista de los romanos, eran judíos rebeldes, sediciosos. Es obvio entonces que Jesús usa la palabra escogidos para referirse a sus discípulos, los que huyeron de Jerusalén cuando los romanos les dieron la oportunidad de salir de la ciudad. No habían cristianos fieles en la ciudad cuando fue destruida Jerusalén. Ellos ya habían huido de la ciudad. Teniendo esto presente, tenemos que deducir que al momento de la destrucción de todas las religiones del mundo, Babilonia la Grande, ningún discípulo fiel de Cristo se identificará como miembro de alguna denominación religiosa. A los discípulos de Cristo, Dios les dio el nombre de cristianos. Estos ya habrán renunciado a pertenecer a alguna denominación religiosa, supuestamente cristiana, con sus nombres apropiados. En Hechos capítulo 11 y versículo 26, se nos dice que por providencia divina se les llamó cristiano en Antioquía. De modo que ese es el nombre que deben recibir todos los discípulos de Jesucristo. Y en Revelación capítulo 18 versículo 4, que va a estar diciendo que deben salir de Babilonia la Grande todos los que son los del pueblo de Dios. Los escogidos para vivir en la tierra. Además, los escogidos que sobreviven a la gran tribulación del fin del mundo tienen esperanza de vivir en la tierra, hecha un paraíso para siempre. Jesucristo con su ejército los protege. Si abre la Biblia, en Isaías capítulo 65 y versículo 21 al 22, descubrirá que en este pasaje se relata de siervos de Dios que están viviendo en el paraíso y a estos se les llama escogidos. Por favor, abra la Biblia en Isaías capítulo 65 y versículo 21 y 22 y leámoslos juntos. Dice así: y ciertamente edificarán casas y las ocuparán, y ciertamente plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán y otro lo ocupará,
no plantarán y otro lo comerá, porque como los días de un árbol serán los días de mi pueblo, y la obra de sus propias manos, mis escogidos usarán a grado cabal. Como se puede ver en este versículo, se le llama escogidos. Mis escogidos, Jehová los llama así, a los que vivirán en el paraíso aquí en la tierra. Y en Salmos 91, 14 al 16 también se le promete una protección en manos de Jehová por ser adoradores de Jehová, por conocer su nombre. Y en Mateo capítulo 5, versículo 5, también Jesús habla de que ellos heredarán la tierra. Los protege con sus ángeles, así como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. En Mateo capítulo 23, versículo 37, Jesús usa la expresión que él ha intentado proteger al pueblo de Israel como la gallina protege a los polluelos debajo de sus alas. Así también, cuando venga el fin de este mundo, en Mateo 24, 31 dice que él enviará a sus ángeles y los va a reunir para protegerlos. No los está llevando a un lugar especial, a Jerusalén, o aquí en la tierra, o al cielo, a estos escogidos, sobrevivientes de la gran tribulación, sino los está protegiendo. Ese es el sentido de la expresión reunir, los va a reunir con sus ángeles de todo lugar de la tierra. Con referencia a los escogidos que tienen una esperanza celestial, para el tiempo del Armagedón, ya han recibido su recompensa celestial y acompañan a Cristo en la guerra del Armagedón. Así está escrito en Revelación capítulo 2, versículo 26 al 27, que le estimulo a leer, porque aquí se ve que los miembros de los 144,000 acompañan a Jesucristo en la destrucción de las naciones. De modo que este grupo de cristianos no está en peligro de perder la vida, ya están en el cielo, ellos han recibido ya su herencia celestial. La señal durante la presencia. Otro dato muy importante que sacamos de la lectura de Mateo capítulo 24, versículos 23 al 28, es que todo esto ocurre durante la presencia del Hijo del Hombre. Leamos otra vez el versículo 27 y 28. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Como se puede notar, en este pasaje Jesús usa por primera vez la palabra presencia. La anterior vez que se usa la palabra presencia, Mateo 24:3, la usaron los discípulos cuando le preguntaron. Jesús ahora trata de indicar lo fácil que será darse cuenta que Jesús está presente. Será como un relámpago celestial. Será el momento para identificarse claramente como seguidor de Jesús. Será necesario tener una poderosa visión espiritual comparable a la visión de las águilas para decir, soy cristiano. Su identidad como cristiano no dependerá de pertenecer o no a una organización religiosa con su nombre apropiado. Ahora hablemos sobre la señal del Hijo del Hombre. Cuando las religiones hayan sido exterminadas por las fuerzas políticos militares del mundo, el mundo se hundirá en una profunda oscuridad espiritual y social. Una gran confusión entre los líderes políticos. Será como si el sol, la luna y las estrellas dejaran de emitir su luz. Es en este momento cuando aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. El registro que escribió Mateo dice que aparecerá en el cielo. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Hay que notar una diferencia importante.
la señal del Hijo del Hombre no es la misma que la señal de tu presencia. La señal de la presencia de Cristo aparece al principio de la gran tribulación, mientras que la señal del Hijo del Hombre en el cielo aparece al final de la gran tribulación. Leamos Mateo, capítulo 24, versículo 29 hasta el 31. Inmediatamente después de la tribulación, esta tribulación por supuesto se refiere a la tribulación grande, con relación a la destrucción de las religiones de este mundo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Como estamos viendo, es la misma expresión que Jesús usa en Mateo capítulo 23, versículo 38, cuando dice que Él trató de reunir a los hijos de Israel como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Aquí Jesús usa la misma expresión cuando dice que Él reunirá a los escogidos de Él desde los cuatro vientos de la tierra. Es la misma frase que usó Jesús antes con relación a la nación de Israel. Dado que en el cielo, es en el cielo donde aparece la señal y sirve para identificar al Hijo del Hombre, podemos esperar que este portento sea el mismo que se vio en Jerusalén el 14 de Nisan del año 33 de la común, a las 12 del día y por 3 horas, mientras estaba Jesús clavado en el madero. Si leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44, ahí se nos describe que Jesús estaba clavado al mediodía y una oscuridad por toda la tierra apareció. Esa fue la señal de que Jesús era el Mesías. Dios estaba dando una señal a toda la nación de Israel, en realidad a todo el mundo. La señal del Hijo del Hombre durante la gran tribulación es una oscuridad por 3 horas. Vamos a leer ahora el relato que ocurrió allá en el primer siglo cuando Jesús estaba muriendo. Lucas 23, versículo 44 al 45 dice: Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Sin temor a equivocarnos, este portento era obra de Dios. Jehová Dios estaba mostrando a su Hijo como el Mesías verdadero. Leamos lo que explica Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 22, en un discurso que él está dando en el Pentecostés. Dice así: a Jesús el Nazareno, varón públicamente mostrado por Dios a ustedes mediante obras poderosas y portentos presagiosos y señales que Dios hizo mediante Él en medio de ustedes, así como ustedes mismos lo saben. Un portento presagioso es un milagro hecho por Dios, que se volverá a repetir en el futuro, o que anuncia algo futuro. Entonces, esta oscuridad que ocurrió cuando Jesús estaba clavado en el madero por 3 horas, es un portento presagioso, algo que se volvería a repetir en el futuro. Hoy, cuando ya estamos estudiando la gran tribulación, descubrimos que la señal del Hijo del Hombre tiene que ser una oscuridad, porque de nuevo Dios tiene que intervenir para mostrar a todas las naciones que Jesucristo es el escogido, el que Dios ha nombrado como juez para todas las naciones. Esperamos que de nuevo Jehová intervenga mostrando a su Hijo a toda la humanidad mediante una oscuridad que dure 3 horas sobre toda la tierra.
Así como la oscuridad cayó sobre toda la tierra en el 14 de Nisan del año 33 era común, debemos esperar que el mismo día y hora se muestre la señal del Hijo del Hombre a todas las naciones y por 3 horas. O sea, estamos queriendo decir el 14 de Nisan tiene que aparecer otra vez esa señal, ese portento presagioso. Después de esto, el Armagedón estará comenzando. Leamos lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Eso ya hemos explicado, se refiere a la gran confusión religiosa, espiritual y social que cubrirá las naciones después de la destrucción de las religiones del mundo. Pero en el versículo 30 está diciendo Jesús, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento. Como podemos ver, esta señal es en el cielo, como dice, la señal aparecerá en el cielo, ¿no? Así como en el diluvio de los días de Noé, el diluvio duró 40 días y 40 noches, tenemos razones para esperar que de igual manera una cantidad de tiempo similar dure el Armagedón. El apóstol Pedro nos dice que el castigo sobre el mundo antiguo de los días de Noé era un modelo de las cosas venideras. Ustedes pueden buscar esta expresión en 2 Pedro capítulo 2 versículos 5 al 6. Desde Mateo capítulo 24 versículo 21 hasta Mateo capítulo 24 versículo 31, Jesús ha descrito o describe cómo se desarrollará el fin. Pero desde Mateo capítulo 24 versículo 32 en adelante, Jesús vuelve a dar advertencias a sus discípulos y describe las condiciones del mundo en la que estará el mundo en el tiempo de la gran tribulación. El profeta Daniel y el fin del mundo. El profeta Daniel nos ayuda a entender los tiempos en que se desarrollará la gran tribulación. Si buscamos Daniel capítulo 12, versículo 1, 6 y 16, lo vamos a leer aquí en este momento para ver cómo nos ayudan a entender los tiempos en cómo se va desarrollando la gran tribulación. Dice aquí, versículo 1 de Daniel capítulo 12. Y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia, como el cual no se ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito en el libro de la vida. Daniel 12:1. Entonces uno dijo al hombre vestido de lino, ¿quién estaba arriba sobre las aguas de la corriente? ¿Cuánto pasará hasta el fin de las cosas maravillosas? Daniel 12:6. Feliz es el que se mantiene en expectación y llega a los 1335 días. Daniel capítulo 12 y versículo 12. Aquí estamos viendo entonces estas referencias de Daniel que nos van a ayudar muchísimo a entender cómo se va a desarrollar los acontecimientos durante la gran tribulación. El fin del mundo en 1335 días. Como hemos visto, Daniel capítulo 12, versículo 12, está hablando la cantidad de tiempo que estamos mostrando aquí, 1335 días. Esta es la duración de toda la gran tribulación. En los versículos 6 y 7 de Daniel, capítulo 12, hay una cantidad de tiempo que al final deducimos que es 1260 días. Esta es la duración de la destrucción de Babilonia la Grande. En este pasaje se habla de un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o sea 3 tiempos y medios. Y podemos
deducir que esta cantidad de tiempo corresponde a 1260 días. En otra parte de la Biblia se dice que esos son 42 meses. Si buscamos Revelación capítulo 11, versículos 2 y 3, y Revelación 12, versículos 6 al 14, se llega a la conclusión de que evidentemente esos 3,5 tiempos equivalen a 1260 días. Estos son los tiempos que se usarán para destruir a Babilonia la Grande. El imperio político va a destruir a las religiones de todo el mundo. Sin embargo, el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 11, también da una cantidad de tiempo de 1290 días. Estos 1260 días más 30 días más hacen un total de 1290 días. Eso, en realidad esos 30 días serán los 30 días de gran confusión política en el mundo. En estos 30 días se eliminará a la 1. Uno puede buscar la referencia de Revelación capítulo 17, versículo 8 al 11, donde se muestra que la imagen de la bestia de color escarlata se irá a la destrucción. Después de esto descubrimos que aparece la cantidad de 1335 días. Como ya habíamos dicho, ya tenemos la cantidad de 1290 días. 5 días son el tiempo que se usará para las bodas del Cordero. Un estudio que se ha hecho anteriormente muestra que este es el tiempo que se usará para las bodas del Cordero, la instalación de los 144,000 discípulos de Cristo en su puesto de reyes en el cielo. Aparecerá después de esto la señal del Hijo del Hombre y entonces comenzará el Armagedón, que durará 40 días. Las bodas del Cordero se efectuarán en 5 días y el Armagedón se efectuará en 40 días. Ahora vamos a estudiar otra ilustración que Jesús usa para explicar el fin de este mundo. La higuera. En Mateo capítulo 24, versículos 32 al 35, Jesús nos da una ilustración nueva y nos dice la lección que tenemos que aprender. Leamos el pasaje. Ahora bien, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brota hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Cuando vean todas estas cosas, dijo Jesús, ¿a qué cosas se refería? Muchos estudiantes de la Biblia dicen que se refería a las guerras, pestes, terremotos, escaseces de alimento, que había mencionado antes, en los versículos 6 al 8. Esta explicación está equivocada, pues Jesús dice que estos sucesos no son indicadores de la llegada del fin. Entonces, ¿a qué cosas se está refiriendo? Respuesta: a todas las cosas que estén sucediendo durante la gran tribulación. ¿Cómo sabemos que esta es la manera correcta de ver este asunto? Veamos. Esta generación. Leamos Mateo capítulo 24 y versículo 34. Dice: de cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. Traducción: el Código Real, Nuevo Testamento textual hebraico. Esta traducción vierte del idioma hebreo el sentido que armoniza con el contexto. Dicho de otra manera,
Los que estén vivos durante el comienzo de la gran tribulación estarán vivos para ver también el final de la gran tribulación. Ese sentido armoniza también con el capítulo 12 del libro de Daniel. Tal vez los apóstoles entendieron que Jesús se estaba refiriendo a la ciudad de Jerusalén cuando dijo esta generación. Esta manera de ver esta declaración también resulta ser cierta. Analicemos ahora Mateo capítulo 24, versículo 36 al 42. Leamos. Respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. Entonces 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será abandonado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino de mano, una será llevada y la otra será abandonada. Manténganse alerta, pues, porque no saben en qué día viene su Señor. En este pasaje hay algunos puntos que se interpretan erróneamente. Por ejemplo, la expresión, aquel día y hora nadie sabe. Después de casi 2000 años, muchos siguen diciendo que Jesús no sabe el día y la hora del fin del mundo. Esta forma de ver este tema está en contra de lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Leamos. Cuidadosamente ocultados en Él, o sea, en Cristo, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús no dijo que nunca sabría el día y la hora del fin del mundo. Después de subir al cielo, sin duda llegó a saber cuándo sería el día y la hora del fin, tal como lo está sugiriendo el apóstol Pablo en Colosenses 2:3. Tampoco sugirió que sus discípulos nunca llegarían a saber el día y la hora del fin del mundo. Esta forma de interpretar las palabras de Jesús está en contra de lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Leamos. Porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa, a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. De modo que podemos esperar que Jehová y Jesús revele el día y la hora del fin de este mundo a sus siervos, los profetas, por medio de su Espíritu Santo. La presencia y la manifestación de su presencia. En Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42, Jesús usa 2 veces la palabra presencia y los pone en igualdad con los días de Noé. Los días de Noé solo pueden ser 120 años. Los 120 años que Jehová estuvo esperando mientras se construía el arca. Compare con Génesis 6:3 y con 1 Pedro 3:20. De manera correspondiente, hay 120 años de espera hasta que se manifieste la presencia del Señor Jesucristo en la tierra con poder y gran gloria. Pablo llama la manifestación de su presencia al tiempo en el que se elimina al hombre del desafuero. Sabemos que el hombre del desafuero es la clase clerical que domina a las congregaciones cristianas de todo el mundo. Por favor, lea la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el 12, donde se muestra la actividad de este hombre del desafuero, y también se muestra, en el versículo 8, que Jesucristo lo elimina con la manifestación de su presencia. Por lo tanto, la manifestación de la presencia de Cristo es la gran tribulación, en la que Cristo y su ejército pondrá fin al mundo. El principio de esta gran tribulación es la destrucción de las religiones, incluyendo la cristiandad. Esa será en realidad el principio de la manifestación de la presencia de Jesucristo.
Ahora veamos un cuadro que nos ayudará a entender lo que significa la presencia y la manifestación de la presencia de Cristo. Jesucristo, aquí en el lado izquierdo de este cuadro, recibe el reino de manos de Jehová Dios en el cielo, el 1 de octubre de 1914. Así comienza la presencia de Jesucristo como Rey nombrado por su Padre Jehová en el cielo. La prueba bíblica está aquí en Salmos capítulo 110 versículo 1 y 2 y Daniel capítulo 7 versículo 3 al 14, donde se muestra cómo Jehová Dios le entrega a Jesús el poder de gobernar. Y en Revelación capítulo 12 versículo 7 al 10, donde se describe cómo antes de recibir ese poder real, Jesucristo tiene una batalla contra Satanás y sus demonios. Ellos son vencidos y son arrojados a la tierra. El 2 de octubre del año 1914 comienza el corto espacio de tiempo que le queda a Satanás y su mundo. Ellos han sido confinados en la tierra después de haber perdido la batalla en el cielo contra Jesús y sus ángeles. En la tierra se manifiesta su gran cólera con los habitantes de la tierra desde el año 1914, con las diferentes guerras mundiales, las gran crisis por todo el globo, por toda la tierra. Este es corto espacio de tiempo a determinar el 1 de octubre del año 2034. Así habrán pasado 120 años. La prueba bíblica la tenemos aquí en Revelación 12:12, donde se demuestra la cólera de Satanás, y el 2 Timoteo 3:1 al 5, donde se muestra que estamos viviendo los últimos días, y Revelación 6:1 al 8, donde se muestra los jinetes del Apocalipsis yendo por toda la tierra. Esa es la actividad de Satanás en la tierra. Es el corto espacio de tiempo que en realidad llegaron a ser 120 años. El 2 de octubre del año 2034 comienza a contarse los 1335 días que dura la manifestación de la presencia de Jesucristo en la tierra. Ustedes ya pueden ver la diferencia. La presencia de Jesucristo estuvo en el cielo cuando Dios lo nombró rey, pero la manifestación de la presencia de Jesucristo empieza 120 años después, el 2 de octubre, con el comienzo de la destrucción de Babilonia la Grande. Tenemos las diferentes pruebas bíblicas sobre esto, cuando estamos leyendo Mateo 24, versículo 21 hasta el 31, que es una descripción de la gran tribulación. Estos 10 versículos que están en Mateo, desde el 21 hasta el 31, ya hemos analizado anteriormente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 se está mostrando que el clero apóstata que gobierna las congregaciones de los cristianos en todo el mundo será eliminado al principio de esa gran tribulación. Revelación capítulo 17 versículo 15 hasta el 18 se está mostrando que elementos políticos militares destruirán a las religiones de este mundo. Aquí tenemos otro cuadro que nos ayudará a entender cómo se llega al 2 de octubre de 2034, el comienzo de la gran tribulación. En este cuadro estamos mostrando cómo se ha llegado a la fecha 1914. En realidad es una profecía de Daniel que habla sobre un gran árbol que fue derribado y permanece derribado por 2520 años. En realidad, dice Daniel capítulo 4 que son 7 tiempos. Aquí vemos en el año 607 comenzaron a contarse esos 7 tiempos y en 1914 termina. Aquí tenemos calculados los tiempos. Usted podrá darse un momento para analizarlos. Después de 1914 se debe añadir 120 años más y así llegamos a la fecha 2 de octubre de 2034, que es el comienzo de la gran tribulación. Ahora veamos este cuadro que nos va a mostrar los
tiempo según el calendario día a día. El 1 de octubre del año 2034 terminan los 120 años de espera, como en los días de Noé. El 2 de octubre del 2034 comienzan los 1335 días de la gran tribulación. El domingo 14 de marzo de 2038 terminan los 1260 días donde los políticos destruyen a las religiones del mundo, Babilonia la Grande. El martes 13 de abril de 2038 terminan los 1290 días de Daniel 12:11, 30 días de total confusión social mundial donde se destruye a la ONU. Es miércoles 14 de abril de 2038. Comienzan las bodas del Cordero. En los cielos se le instala en sus puestos de reyes a los 144,000 discípulos de Jesucristo. Las bodas duran 5 días. Las bodas se realizan en el cielo. Es el lunes 19 de abril de 2038. Después de la puesta del sol, comienza el día 14 de Nisan en el calendario hebreo. Esta noche se celebrará por última vez la Cena del Señor. Como siempre, esta noche brillará la luna llena en el cielo. Al día siguiente, 20 de abril, todavía será 14 de Nisan. Es el 20 de abril de 2038. Al mediodía aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, una oscuridad por toda la tierra y por 3 horas. Es la misma oscuridad que se vio en el día en que Jesús murió el 14 de Nisan del año 33, será común y por 3 horas. Después que desaparece la oscuridad por toda la tierra, a las 3 de la tarde, estará comenzando el Armagedón, la guerra de Dios contra todas las naciones. El Armagedón durará 40 días. Así terminarán los 1335 días de la gran tribulación predicha por Jesucristo. Feliz es el que se mantiene en expectación y que llega a los 1335 días, dice Daniel capítulo 12 y versículo 12. Estimado amigo, amiga, este día usted ha sido bendecido ricamente por Jehová Dios. Jehová ha cumplido su promesa dicha a Jeremías en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Llámame y yo te responderé, y prontamente te informaré de cosas grandes e incomprensibles que no has conocido. Hoy usted ha llegado a conocer el año, el mes, el día y la hora de la llegada del Armagedón. Seguramente se ha dado cuenta que todo estaba cuidadosamente calculado por Jehová Dios. Ha sucedido tal como está escrito en Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos ha jurado y dicho, de seguro tal como he calculado, así tiene que suceder, y tal como he aconsejado, es lo que se realizará. Jehová, por boca de Isaías, dijo las siguientes palabras: acuérdense de esto, para que cobren ánimo, pónganlo en el corazón, transgresores. Acuérdense de las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy el divino, y no hay otro Dios, ni nadie semejante a mí. Aquel que declara desde el principio el final, desde hace mucho las cosas que no se han hecho. Aquel que dice, mi propio consejo subsistirá, y todo lo que es mi deleite haré. Isaías capítulo 46, versículo 8 al 10. Fin del artículo.